Ahora son las 2 de la tarde con 8 minutos. Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco su visita al diputado local panista Julen Rementería del Puerto. Julen, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, pues encantado de poder platicar contigo y pues con todo el público, por Oye, supuesto. nos amanecimos con la noticia de que el SAS Metropolitano allá en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada, se declara insolvente. ¿Cómo ves este hecho? No, pues pueden pagar ni salarios, no pueden pagarle a los proveedores. Hay evidentemente o comenzará en las próximas horas un descontento social en el puerto de Veracruz. El puerto seguramente estará que arde en este escenario. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, pues finalmente se consumó lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Mira, a mí me parece algo, pues por decirlo menos, verdaderamente sorprendente. Porque declararse un organismo como el SAS insolvente, pues además de grave, me parece también que es pues fuera de lugar. Porque a ver, ¿quiénes son los dueños del SAS? Porque al final sí, el organismo puede declararse insolvente, pero los compromisos que tiene ese organismo les serán trasladados necesariamente a sus propietarios, como en una empresa, ¿no? Sí. En una empresa, en la iniciativa privada, si la empresa hace algo indebido, pues tú vas contra los socios de la empresa. Entonces aquí, de manera análoga, tiene que la responsabilidad de los compromisos que tenga el SAS frente a la población, frente a los trabajadores, frente a acreedores, frente a prestadores de servicios, pues tendrán que responder quiénes son los propietarios. Y en este momento los propietarios son los ayuntamientos. En el SASCAS, concretamente, ya Veracruz y Medellín. Y en Boca del Río, la parte que le toque de aquellos compromisos que fueron antes de esta escisión que hubo, ¿no? Sí. Por lo tanto, me parece a mí que declarar la insolvencia de un organismo como eso, me parece que es un anuncio verdaderamente desesperado que puede generar, como bien dices tú, una inconformidad social fuerte que no debería de soslayarse, que debe realmente de, bueno, no declarar insolvencia, porque como, sería tanto como declarar la insolvencia de los ayuntamientos, y eso pues no es posible. Evidentemente tendrá que entrar a respaldar y tendrán que hacer frente a los compromisos que tengan, por el tamaño que los tengan también. Estamos hablando de un tema que conoces bien. Tú fuiste presidente municipal del puerto de Veracruz. Tuviste que tratar con el organismo operador. Lo tuviste en algún momento, pues llamémosle así, en tus manos propiamente. Claro, los otros municipios que también Sí. formaban parte del sistema. Esto se lo preguntamos hace un instante al propio Tonatiuh. No es un ardid un ardid jurídico, político, para pues no cumplirle con los compromisos y obligaciones que en funciones debe tener con el sindicato, con sus trabajadores, y qué tendría que hacer este grupo más, esta empresa, pues para absorber pues su responsabilidad en este Yo creo que proceso. si fuera un ardid, como se puede presuponer, me parece que quien les haya aconsejado eso los muy mal aconsejó. Porque al final, como explicaba yo hace un momento, pues hay una responsabilidad atrás de la empresa, ¿no? O sea, no se acaba el SAS y ya no hay a quien reclamarle. Aquí si se acaba el SAS tendrán que reclamarle a los municipios y estos tendrán que necesariamente hacer frente. Entonces, bueno, esto de declarar la insolvencia para tratar de librar a la empresa, bueno, pues pudiera en todo caso ser algo para beneficiar aún más a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, y que los compromisos pues se tengan que canalizar por la vía jurídica a quienes son los propietarios del sistema de agua y saneamiento metropolitano allá en la zona de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Y eso pues al final de cuentas sí significa un asunto que a mí me parece sin conocer a detalle los números, ni si hay justificación económica o no para ello. Me imagino que la puede haber por todo lo que se ha dicho del endeudamiento, de todo lo que se tiene. Por cierto, que ese sería tema aparte, porque no habría por qué haber llegado ese endeudamiento y no es responsabilidad, ojo, de estas administraciones, ¿eh? A estas las dejo aparte, pero las administraciones anteriores, por supuesto que son responsables del problema que hoy tiene el SAS, las administraciones, sobre todo las dos inmediatas anteriores, porque hasta la administración en la que me tocó participar dejamos al organismo en 2007, precisamente el 31 de diciembre de 2007, en números negros, con dinero en caja y sin ni un solo peso de adeudo. ¿Qué pasó de 2007 a la fecha en la que estamos o a la fecha en la que entraron estas administraciones en donde prácticamente quebraron al organismo? Una mala administración. Lo malo de esto, de todo esto, es que, bueno, pues de entrega a una empresa, de repente que eso en sí mismo pudiera no ser lo más grave, sino que además todo lo que pasó Sí. como si fuera borrón y cuenta nueva. A mí me parece que aquí lo primero que hay que garantizarle a los trabajadores, eso es lo que yo quise decir, el respeto a todo lo que son
pues sus derechos laborales. No se pueden apartar de eso, así se declara insolvente el organismo y tienen que respetar a los trabajadores su derecho a cobrar aquellas prestaciones que tengan, no se les pueden cancelar de un plumazo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Para concluir con este tema en específico del SAS metropolitano, ¿quién le toca atender? Porque con el nuevo modelo, con el nuevo esquema, entendemos que la empresa más, este grupo brasileño de inversión también española, tendrá la operación y estará a cargo del manejo y concesión del agua para el municipio de Veracruz y Medellín. ¿Quién le va a dar el agua a Boca del Río? Y la pregunta es si en este momento hubiese una fuga, si en este momento hay un problema, ¿quién va a ir a trabajar ante este anuncio que les están diciendo propiamente a los trabajadores, pues que ya no se Que están presentan? en la calle, prácticamente lo que se están diciendo en español puro es decir, hoy están en la calle y aquí ya no puedes entrar y pues prácticamente no vas a trabajar. Eso es gravísimo y además, bueno, decirlo a cientos de trabajadores. ¿Quién va a hacer eso? Que si no existiera ese problema, lo que entiendo que hay es un acuerdo que se tiene que ir poco a poco en el tiempo extinguiendo Sí. para que mientras se haga cargo de Boca del Río una nueva empresa, el propio ayuntamiento, quien resulte ser finalmente el que se haga cargo de la parte de la red de Boca del Río, pues tiene que todavía responder por las emergencias, por la atención a la red sanitaria de agua potable, pues todavía el propio organismo. No hubo un límite, ya un deadline en el que dijeran, aquí se acabó y a partir de hoy ya no te atiendo. Entiendo que eso se combinó en el tiempo para que puedan resolverlo. Mira, esto que de repente dijeron, oye, ¿cómo al final de cuentas si los diputados, y Julen es un diputado, no saben de esto? Mira, esto es lo que verdaderamente da coraje, porque hay muchas cosas en ese tema y en muchísimos otros más que podríamos hablar de la legislatura, en donde de repente pues las cosas las pasan por un simple mayoriteo de los diputados del PRI, hay que decirlo, y entonces hay cosas que no se aclaran, y no solamente porque se lo aclaran los diputados del PAN o a Julen en especial, no, simplemente para que se garanticen los derechos de trabajadores en este caso, de los veracruzanos en otros tantos, y que al final podamos hablar de los temas y de que saber qué es lo que está ocurriendo realmente con lo que se resuelve en el Congreso y si beneficia o no. Y eso nos llevaría a muchos otros temas más, ¿no? El gobernador ha enviado durante estos días, cambiando un poco también el tema, una iniciativa, un par de iniciativas para pues desaparecer este impuesto del 2% al hospedaje, que por cierto tú conoces bastante bien de este tema, y por supuesto pues incrementar en un punto y homologar el impuesto que pues se cobra a las nóminas, ¿no? En el estado de Veracruz. ¿Qué opinión te merece esta medida y consideras que sí favorece a los hoteleros esta posición? Mira, yo creo que lo que frente a lo que estamos es frente a una maniobra del gobierno totalmente inadecuada, totalmente equivocada, absurda, contraria a lo que son la planta productiva de este estado, contraria a los trabajadores, contraria a la clase empresarial. Y explico por qué. Han pretendido desde el gobierno decirnos que esto es una buena medida, incluso en los boletines, porque se ve que es un boletín, todos los medios de comunicación o casi todos replican el mismo tipo de nota, en donde se dice que es una medida que incrementará y dará orden a las finanzas. Mentira, eso es mentira. Frente a lo que estamos es la reducción o la eliminación de un impuesto al hospedaje que recauda, de acuerdo a las cifras, y aquí las traigo, Sí. en lo que viene a ser la ley de ingresos del 2015 aprobada para este año, tendría ese impuesto que recaudar 47 millones de pesos. Sí. Y tendría que el impuesto del 2% a la nómina, el otro, tendría que recaudar 2.037 millones de pesos. Veamos la diferencia, 47 uno contra 2.037 el otro. Y la noticia es, sí, y la buena, dicen ellos, es quitarte o eliminar el impuesto sobre el hospedaje, Sí. el de los 47 millones de pesos. Pero en el otro, lo que llaman homologación, lo que quieren llamar bonitamente homologación, no es otra cosa que un vil aumento. En mi rancho se le conoce como un incremento del 50% de lo que paga un empresario hoy, el impuesto al 2% a la nómina, para pasar de 100 pesos, poniendo un ejemplo, que hoy se paga un empresario, va a pagar 150 pesos por lo que le tocara pagar. O sea, de cada peso que pagaba, ahora pagará 1.50. O sea, Eso es un de aumento. estos 2,000 millones de pesos que tiene que captar por este impuesto, se estarían cobrando ahora 3,000 millones con este incremento. Sí, con una salvedad, porque hay que decirlo Ok. para que no mañana vayan a decir, oye, Julen miente, ¿no? Dentro de estos 2,000 millones de pesos, porque este impuesto es un impuesto que nace precisamente en un ejercicio en el 2001, Sí. el 3 de abril del 2001 concretamente. Yo recuerdo, yo era diputado también ahí. Nos opusimos, por cierto, a la creación de ese impuesto. Luego fue modificado en 2005, posteriormente en 2010 y en 2013. Me voy a referir a la del 2013.
En esta del 2013 lo que ocurre es que a este gobierno manda una iniciativa para que el impuesto que se pagan las entidades del gobierno por concepto de lo que le paga a sus trabajadores, a los que trabajan o prestan servicio al gobierno, al Estado y sus dependencias, en vez de pagar el 2%, pagar el 3%. Y entonces, y dejan intocado lo que es lo que pagan los empresarios. Y entonces el gobierno paga desde diciembre de 2013 a la fecha 3%. Y los empresarios pagan 2%. Y entonces dicen, homologamos. Y dice, ahora vamos a homologar la de los empresarios para subirlo del 2 al 3%. Eso es un incremento. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es de un incremento. Y va a significar por lo menos 800 millones de pesos de ingresos adicionales por esta disque homologación, que no es otra cosa que un incremento. Bien. Entonces, es muy buen negocio concederte a ti, a los hoteleros que han estado tan activos, decir, ya no te voy a cobrar el impuesto al hospedaje, pero ahora a todo el gremio empresarial, entonces le vamos a cobrar 50% más de lo que le cobrábamos por el impuesto al 2% de la nómina. Yo aquí el llamado que haría muy respetuoso, y esto lo subrayo, de verdad, muy respetuoso a toda la clase empresarial para que se manifieste. No puede ser que en estos momentos de apuro económico del país y por supuesto de manera particular del estado de Veracruz, en lugar de que haya medidas que promuevan empleo, que ayuden a que estos empleos sean mejor pagados, que podamos tener la atracción de otras empresas a nuestro estado para generar precisamente las fuentes de trabajo que tanto se requieren en nuestro estado, pues venga un gobierno como este y nos plante nuevos impuestos o nos pretenda plantar con el voto seguramente de los diputados del PRI, pues nos pretenda plantar un incremento de esos impuestos. Cuando yo he venido peleando, Luis, y aquí venimos en esta mesa, alguna vez me hiciste favor de invitar y de referirles todo lo que se ha ido desviando de este recurso y ahora quieren aumentarlo. Hacia allá voy rápidamente, nada más para concluir la entrevista sobre este tema. ¿Qué va a pasar con el fideicomiso que manejaba el impuesto al hospedaje? ¿Dónde está el recurso? ¿Se ha informado o es buscar hacer un borrón y cuenta nueva? Mira, para decirte algo, a la fecha, desde el 2010 y hasta el 2013, datos comparados entre la cuenta pública de Cefiplan y por otro lado los datos del Orfis, hay una diferencia de 2.193 millones de pesos que el propio fideicomiso reconoce. En un informe que da el 15 de julio, apenas hace unos cuantos meses. Impuesto al hospedaje. Impuesto a la nómina. Si dije al hospedaje, me equivoqué. Impuesto a la nómina. Y luego, en el 2014, la misma nota, que aquí traigo una copia, donde sale el subsecretario del Castillo, que por cierto también fue el secretario técnico de este fideicomiso, en donde reconocen que durante el 2014 no se le transfirió ni un solo quinto, 757 millones de pesos de abril en adelante que se le dejaron de recaudar, de entregar al fideicomiso. Bien. Pero además sigue diciendo más adelante que para el 2015 también de todo lo que se ha recaudado, al final de cuentas no se le ha entregado. La cifra final, para no marear y no enredar al público que no se escucha, estamos hablando de que hay 4.369 millones de pesos, de acuerdo a lo que ellos mismos confiesan en el fideicomiso, en el comité técnico del fideicomiso, que se reunieron el 15 de julio pasado, 4.369 millones de pesos que no han transferido de Cefiplan a las arcas del fideicomiso. En otras palabras, hay un desvío de recursos porque el artículo 105 del Código Financiero establece claramente que todo lo recaudado por esa vía debe de ser trasladado, depositado pues al fideicomiso para que lo ocupen los fines que se hagan, que tengan ahí precisamente establecidos. No es posible que ahora de repente, cuando no se ha aclarado esto, cuando yo he solicitado la comparecencia del secretario de Finanzas, no una, varias veces, he ido al Orfis a pedir información, he ido al IBAI a presentar recursos, me han contestado cualquier cantidad de excusas, hemos insistido por todos los medios y ahora la respuesta es, no, pues no te decimos nada, ni te explicamos absolutamente nada, pero ¿qué crees? Ahí te va un incremento del 50% para seguírselo gastando en lo que quiera. ¿Cuál es la conclusión a la que llego? El gobierno está quebrado, el gobierno no tiene recursos y le están cargando la mina y atentando, ojo, contra la clase empresarial y también contra la clase trabajadora. A los empresarios les digo que sepan que hay diputados que no estamos de acuerdo con esto, que estamos de su lado y que estamos dispuestos a acompañarlos. Si viene a una manifestación, si viene a la presentación de un amparo, a lo que ellos quieran estamos dispuestos a acompañarlos y con los diputados del PAN, particularmente con un servidor y una Rentería, cuentan para ello, para poder estar de su lado,
en la defensa y en la promoción de los empleos que este Estado requiere, en lugar de acabar con ellos como esta reforma parece que puede ayudar a hacer. Pues te agradezco como siempre, Julián Rementería del Puerto, por venir al estudio y platicar de estos temas que son sumamente importantes, sobre todo de cara pues a lo que se avecina y a la situación que vive el Estado de Veracruz. Muchas gracias, Julián. Al contrario, Luis, gracias a ti por la venir. oportunidad, gracias al auditorio por escucharnos y bueno, por aguantarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En un momento